Cuando hablamos de calidad del servicio en la distribución de energía eléctrica, debemos fijarnos en tres aspectos: la continuidad del suministro relativa al número y duración de las interrupciones, la calidad del producto relativa a las características de la onda de tensión y finalmente la que tiene que ver con la atención al cliente en lo relativo a las actuaciones de información, asesoramiento, comunicaciones o reclamaciones. En este espacio vamos a hablar de los dos primeros aspectos, la continuidad del suministro y la calidad del producto. Nos acercaremos además a conceptos como el de tensión, frecuencia y, por supuesto, hablaremos de los tipos básicos de perturbaciones. A todo ello nos ayuda el catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio, que ya nos presenta el tema. Como se ha dicho en el título del programa, hoy vamos a hablar sobre calidad de la energía eléctrica. Ya hemos grabado unos cuantos programas que ustedes pueden oír, si lo desean, en el repositorio de Canal UNED, referentes a la normalización como forma de garantizar esa calidad, es decir, que los productos que se estén utilizando sirvan para lo que es de forma correcta y de una forma estándar. Y hay normas que afectan a la calidad eléctrica, al suministro, a la alimentación que tenemos y que permite que nuestros equipos, nuestros electrodomésticos, nuestros aparatos en las industrias, nuestros motores funcionen, que la iluminación sea correcta y todo dentro de unos estándares que garanticen ese buen funcionamiento. Entonces les animo a que escuchen esos programas. Como continuación o como parte teórica, también dentro del programa de estudios que tenemos en las titulaciones de la escuela, estos temas se ven de una forma para un tipo de perturbación que son los armónicos, de las que hablaremos ahora en la asignatura Teoría de Circuito 2 del grado de Ingeniería Eléctrica, y luego como una asignatura optativa que se llama Alimentación de Equipos Informáticos en los grados eléctricos de Ingeniería Eléctrica y de Electrónica Industrial, e incluso en asignaturas del máster, en el máster de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial, que se refiere a los equipos electrónicos utilizados para garantizar la calidad eléctrica que hay en las redes. Es decir, que es un tema que es muy transversal, tiene su parte básica en esas primeras asignaturas de circuitos y luego tiene su aplicación y puede llegar incluso a doctorado, y de hecho es uno de los temas de investigación que hay. Vamos a acercarnos ahora a ese concepto de calidad de la energía eléctrica. Este concepto viene relacionado con las características, tanto técnicas como comerciales, que están inherentes al suministro eléctrico y que los consumidores y la administración como responsable, como árbitro de eso, pues tienen que exigir a las compañías que generan y sobre todo que distribuyen esa energía eléctrica. Este concepto de calidad, es decir, esa calidad de servicio en la distribución de energía eléctrica, tiene tres aspectos. Uno es la continuidad de suministro, que es relativa al número y a la duración de las interrupciones del suministro eléctrico. Otra es a la calidad del producto, que es relativa a las características de la onda de tensión. Y la tercera es ya una de atención al cliente, que es el relativo a las actuaciones de información, asesoramiento, comunicaciones y reclamaciones que pudiese haber. En este programa de hoy, de lo que vamos a hablar nosotros, va a ser de estos dos primeros aspectos, es decir, de lo que es la continuidad de suministro y la calidad de producto, la calidad de onda. Las magnitudes o los parámetros que se utilizan fundamentalmente para cuantificar y hablar de lo que es la calidad y de las perturbaciones que hay se refieren a dos magnitudes o a dos parámetros principales, que son la tensión y la frecuencia. En este sentido,
La frecuencia, sabemos que la frecuencia en España y en toda Europa son 50 hercios, y luego hablaremos de los márgenes admisibles de variación de frecuencia, pero es única. Sin embargo, la tensión está normalizada, hay distintos niveles de tensión, desde la baja tensión hasta 1 kilovoltio, y que está normalizada de 230, 400 voltios, la zona de media tensión y las zonas de tensión. Es decir, hay niveles de tensión normalizados, pero son muy distintos. Por eso, cuando para utilizar ese parámetro de tensión, normalmente no se habla de valores absolutos de tensión en voltios o en kilovoltios, sino se habla de porcentajes, de cuánto de tensión se tiene respecto a la tensión nominal de ese nivel. Por eso, para eso se utilizan lo que nuestros alumnos ya conocen, que son los valores por unidad, que es expresar los valores de tensión respecto a la tensión nominal que se toma como tensión base. Esos valores por unidad es tanto referido a 1. Si se multiplica por 100 tendríamos un tanto por ciento. Es decir, cuando se dice que una tensión es de 1,1 por unidad, pues lo que te está diciendo es que es un 10% más, pues 0,1 respecto a la tensión que se hace. Si el nivel son 400 voltios, pues serán 440 voltios, 1,1 por unidad. A la hora de abordar este tema es fundamental referirnos a los tipos de perturbaciones que hacen que esa forma de onda senoidal que tenemos y que asumimos cuando se explica teoría de circuitos o todo lo que es tecnología eléctrica, que es el teórico y que es la forma de onda que sale de la central, del alternador, pues por distintos motivos va haciendo que no sea senoidal, es decir, que tenga distintas perturbaciones, y vamos a hablar de esas perturbaciones. El origen, hablamos de cada una de ellas y un poco que las origina, pero los orígenes hay que pensar que son de dos tipos. Uno son los inherentes al propio funcionamiento del sistema, conexión y desconexión de líneas, pérdidas de carga, conexión de bancos de transformadores, caídas de rayos en las instalaciones que dan lugar a sobretensiones. Es decir, algunas son inherentes al funcionamiento y a los efectos del entorno en el que están, y hay otras que están producidas por los equipos que estamos conectando. Normalmente, si pensamos, en resistencia, o lo que era una bombilla, es lineal, son equipos lineales, pero hoy en día cada vez hay más equipos electrónicos desde rectificadores para cambiar el tipo de señal de alterna continua, los inversores en sentido contrario, hasta ya todo lo que hoy en día son reguladores, todo lo que hay de regulación desde la iluminación en los balastos de las luminarias hasta todos los temas de control de maquinaria, control de motores, que lo que hacen es estar modificando las señales de tensión e intensidad de tal manera que obtengan lo que necesitan para ese funcionamiento, para ese control por ejemplo, de una máquina rotativa. Todo ese tipo de funcionamientos que lo que hace es modificar, trocear, no utilizar esa forma de onda senoidal, lo que introduce son perturbaciones que afectan a la calidad del servicio. Entonces, a la calidad de onda, perdón. Entonces, en estos estudios que se hacen de garantía o estos niveles que se exigen de calidad de suministro, de calidad de la alimentación eléctrica, lo que tenemos que saber es qué tipo de perturbaciones hay, qué niveles son admisibles, qué las producen y cómo se pueden evitar, para que dentro de esas perturbaciones que existen en la vida real, que no afecten a los productos y que el sistema se comporte lo más parecido posible al que correspondería a la onda senoidal de tensión de 50 hercios. Conozcamos ahora la clasificación de los 8 tipos básicos de perturbaciones. Todas ellas se refieren a la variación que hay en la tensión y al tiempo que dura la perturbación, tal como nos explica el profesor Carpio. La primera de ellas sería, por ejemplo, la estabilidad de tensión en régimen estacionario. Esta estabilidad se refiere a las variaciones lentas de tensión, y cuando se dice lentas son aquellas cuya duración es superior a 10 segundos. En este tipo de perturbaciones se encuentran los cortes largos, que son caídas de tensión por debajo de 0,6 por unidad y con una duración superior a los 10 segundos. Las caídas largas, que son caídas de tensión entre 0,93 y 0,6 por unidad de más de 10 segundos, y las sobretensiones largas, que son aumento de la tensión por encima de
1,07 por unidad, incluso 1,020 por unidad, durante más de 10 segundos. Estas variaciones de tensión de larga duración, y ahí habéis visto lo de larga duración entendido como 10 segundos, se originan por fluctuaciones de carga, conexión y desconexión de grandes cargas en la red eléctrica, por conexiones incorrectas de los transformadores de tomas, en los que la relación de transformación pues, no se adecua a la que se necesitaría para mantener la tensión, o pues, simplemente por averías en las líneas y en centros de transformación, es decir, como está fundamentalmente asociada a la propia red. La segunda serían los huecos de tensión y las interrupciones. Los huecos de tensión se definen como caídas de tensión entre 0,9 y 0,05 por unidad durante un tiempo mayor de 10 milisegundos, pero menor de un minuto. Siempre en estos tiempos recordar que una onda de tensión de 50 hercios son 20 milisegundos. Entonces, entre medio ciclo y lo que sería un minuto, los ciclos correspondientes a un minuto. El hueco de tensión se caracteriza principalmente por su duración y la profundidad, y que viene dada por ese valor mínimo de la tensión que se alcanza. Si ese valor mínimo cae por debajo de 0,05 por unidad, es decir, se pierde más del 95% del nivel de tensión, entonces ya se llama de interrupción, y lo que supone es a la pérdida de alimentación, es a lo que tradicionalmente se llama un corte de suministro. Para medir de alguna manera las interrupciones se utilizan dos índices. Uno que es el tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada, que sus siglas son TIEPI y se conoce con este término, y otro es el número de interrupciones equivalentes de la potencia instalada, que es el NIEPI. Estos dos índices, que son duración y número, se contabilizan para interrupciones de más de 3 minutos y vienen relacionadas o se contabilizan tanto por tiempo como por zonas. No es lo mismo, y las restricciones que se piden no son los mismos para una zona urbana que, por ejemplo, para una zona rural, porque las repercusiones que puede tener esa interrupción de servicios son distintas en unas o en otras. El origen de los huecos de tensión y de las interrupciones de suministro está en los fallos que ocurren en la red eléctrica, es decir, en los cortocircuitos que hay, y están fundamentalmente asociados al punto de suministro, que es donde se toman estas medidas, que es donde el usuario se conecta a la red eléctrica. Estos cortocircuitos, estos problemas que dan lugar a los cortes de suministros, normalmente están relacionadas en las redes de media y de baja tensión. Como tercera perturbación tenemos la estabilidad de tensión en régimen transitorio. En estas perturbaciones, la característica es que la variación de tensión es rápida, a diferencia de las anteriores que hemos dicho lentas, y su duración es inferior a los 10 segundos. En este grupo de perturbaciones que se engloban en lo que se denomina estabilidad de tensión en régimen transitorio están las interrupciones breves, que son caídas de tensión por debajo de 0,6 por unidad con una duración inferior a 10 segundos, los microcortes, interrupciones breves de duración inferior a 20 milisegundos, es decir, a un ciclo, las caídas breves de tensión, que son caídas por debajo de 0,93 y por encima de 0,6 por unidad durante menos de 10 segundos, y las sobretensiones breves, que son aumentos de tensión entre 1,07 y 1,30 por unidad durante un tiempo inferior a 10 segundos. Como veis, es un poco la parte complementaria en la frontera de solo 10 segundos es lo que nos definen unas u otras. Las variaciones de tensión de breve duración también se conocen como transitorios de tensión, y fundamentalmente se deben a faltas en la red, fundamentalmente debido por la actuación de protecciones en los sistemas de conexión y desconexión de grandes cargas, o como por ejemplo podrían ser los motores industriales, es decir, las zonas próximas a las industrias donde hay grandes motores o en el entorno alrededor de estas cargas importantes que tienen variaciones importantes en su conexión y desconexión, o la conexión y desconexión de bancos de condensadores, dan lugar a estas perturbaciones de transitorios de tensión. Yendo ya a un periodo de tiempo todavía más pequeños, tenemos los transitorios, lo que se define con el nombre de directamente transitorios, que son perturbaciones repentinas y de muy, muy corta duración, inferior a un ciclo,
Y entonces ahí se distingue entre las oscilaciones de tensión, que es una variación repentina de la tensión en los dos sentidos, tanto positivo como negativo, como los impulsos de tensión, que son solamente en un sentido y se producen en un instante muy corto de tiempo, estando el límite en unos 2 milisegundos, es decir, casi afectan a menos de una décima del ciclo. Estas sobretensiones pueden ser por actuaciones de los equipos o, por ejemplo, por caídas de rayos. Definen, de hecho, en los ensayos y en la caracterización del material eléctrico de las líneas, hay un tipo de ensayos o hay un tipo de requisito que se le pide, que es su respuesta ante lo que se define el impulso tipo rayo. Es un impulso normalizado que responde a un transitorio producido o que es similar al que se produce la caída de un rayo en una línea. Otra perturbación es la que se conoce como parpadeo o, más comúnmente utilizando el nombre en inglés, que es flicker, que consiste en una variación periódica de la envolvente de la forma de onda de tensión. Si pensamos en una forma de onda de tensión senoidal, su valor máximo siempre es el mismo, la envolvente sería pues 2 líneas rectas. Sin embargo, por funcionamiento de motores, de cargas, hace que esa envolvente no sean 2 líneas rectas, sino que vayan variando periódicamente, lo que hace que la intensidad, los valores máximos de la tensión van variando de forma periódica. Los efectos del flicker, que hasta hace, que sí es una de las perturbaciones más características de la baja tensión, a veces no son perceptibles, porque afectan fundamentalmente antiguamente a las pantallas de ordenador y sobre todo a la iluminación, cuando eran bombillas incandescentes. Hacía que no fueran perceptibles porque es una variación periódica de baja frecuencia, es decir, de periodos de tiempo muy largos, pero sí que daban lugar a efectos fisiológicos como, por ejemplo, cansancio que había en oficinas o en utilización de equipos informáticos y que no eran perceptibles de ellos. Otra perturbación es la distorsión en la forma de onda. Y como hemos dicho, la teoría es que la forma de onda es senoidal, pero pues debido sobre todo a la cantidad de equipos electrónicos de regulación que hay, que lo que utilizan es parte de la onda de tensión, pues da lugar a que haya una distorsión armónica. ¿Qué son los armónicos? Cualquier forma de onda periódica se puede descomponer en su serie en Fourier, es decir, se puede descomponer como una forma de onda senoidal a la que se le suman una serie de formas de ondas senoidales cuya frecuencia son múltiplos enteros de esa forma, de esa onda que es la componente fundamental. La forma de medir la distorsión es mediante la distorsión armónica total, que es la relación entre los valores al cuadrado, la raíz cuadrada de los valores eficaces al cuadrado respecto a la fundamental, y es uno de los parámetros que ahora mismo contribuyen más a la pérdida de calidad de onda y que hay que tener. ¿Cuál es el origen de esta distorsión armónica en la onda de tensión? Pues fundamentalmente la existencia de convertidores electrónicos, como he comentado, las lámparas de descarga, desequilibrios, cargas desequilibrados, es decir, cualquier tipo de desequilibrio que haga que la forma de onda ya no sea esa forma de onda senoidal. Y un nuevo tipo de perturbación sería el ruido eléctrico. Es una señal de muy poquita amplitud, pero muy alta frecuencia, que va superpuesta a la forma de onda senoidal, y casi la idea esa de ruido es lo que mejor lo define. Y la última que afecta a la forma de onda de tensión es el desequilibrio entre fases. Como nuestros oyentes y nuestros estudiantes saben, la distribución de energía eléctrica se hace de forma trifásica, es decir, hay 3 fases. Pues a veces lo habitual es que esas 3 fases no estén equilibradas, siempre haya una fase que tenga más carga que otra, con lo cual las caídas de tensiones son mayores. Hay cortocircuitos que no son simétricos, es decir, hace que esa idea de que las 3 fases son exactamente iguales en módulo, las 3 formas de onda, y están desfasadas más o menos 120 grados, pues hace que no sea así, que existan diferencias de una fase a otra, tanto en los ángulos que hay entre ellos, en ese más o menos 120 grados, como en el valor que hay. Pues este desequilibrio de fases da lugar a que el neutro, ese punto, digamos, fijo que había en un sistema trifásico equilibrado, se desplace,
y dando lugar a que, bueno, pues que las tensiones fase neutro que pueda haber entre las distintas fases pues sean distintas y en algunos casos pues puedan tener valores superiores o inferiores a los que deberían tener, y eso afectan tanto a los equipos conectados con ellas como a los equipos de medida. Por ejemplo, las medidas que hay difieren, se ven muy afectadas por esa presencia de armónicos, es decir, por ese hecho de que la forma de onda no sea senoidal o por estos desequilibrios. Y la última perturbación ya no afecta a la tensión, sino a la frecuencia, que es la estabilidad de frecuencia, que se refiere a las pequeñas desviaciones de la frecuencia que hay en ese valor fijo de 50%. Este tipo de perturbación, su origen está en la conexión y desconexión de grandes generadores y de grandes cargas, y sin embargo es muy raro, porque la interconexión que hay en la red eléctrica, de alta tensión, donde están los grandes generadores conectados y los controles de generadores, hacen que esas pérdidas de generación o de cargas sean compensadas por la propia red. Entonces, son relativamente extrañas y sobre todo son las más restrictivas. Por ejemplo, están en torno al, creo recordar, el más menos 1% para periodos, medidas en periodos de 10 segundos, y no tiene que producirse más del 95,5% a lo largo de periodos de un año. Es decir, que las perturbaciones de frecuencia, de la frecuencia de la red, son las más raras y son las más estables. Todo este tipo de perturbaciones pues están recogidas y están normalizadas y por norma, tanto en la Unión Europea como luego en las transposiciones y en las normativas propias de cada país, en este caso de España, pues nos dicen cuáles son los valores admisibles, los que tiene que estar tanto la tensión como la duración de las excursiones de tensión fuera de esos valores para los distintos tipos de perturbaciones. Hasta aquí las perturbaciones eléctricas de alimentación, pero hay otras. Estas perturbaciones están en el orden de los, pues si la frecuencia son 50 hercios, pues de los múltiplos de 50 hercios, es decir, llegando pues hasta los kilohercios, poco más. Pero sin embargo, hay otras perturbaciones que de mucha más alta frecuencia, que se producen porque, bueno, pues por todas las señales, toda la conmutación, toda esa alta frecuencia que hay en la red, hace que la propia red eléctrica actúe tanto de conductor como de antena para emitir y recibir. Entonces eso se llega a lo que es la compatibilidad electromagnética, lo que afecta a la compatibilidad electromagnética, es decir, cómo los equipos eléctricos y sobre todo electrónicos y los sistemas son capaces de emitir esas perturbaciones, y la inmunidad de cómo pueden trabajar en un entorno de polución electromagnética sin verse afectado en su funcionamiento. Pero eso da para otro programa más y da para más asignaturas aparte de estas que os he comentado. Simplemente lo que quería, porque nos hemos ido como siempre con el tiempo, hacer un breve repaso y sobre todo que los que nos están escuchando pues que sepan, siempre yo como profesor del área de ingeniería eléctrica defiendo que la realidad está más próxima a la teoría que la desarrolla son los sistemas eléctricos, es la electricidad, pero que sepan pues que esa forma de onda que tiene una forma senoidal perfecta de 50 hercios y con un valor máximo establecido, pues la realidad hace que haya un montón de perturbaciones o de hechos, algunos propios de fenómenos naturales, como la caída de rayos, o propios como las actuaciones en la red eléctrica, y otros que los generamos nosotros por las cargas que conectamos a los equipos, que hace que la realidad se aleje un poquito de esa teoría perfecta, pero que hay normas que te permiten cuantificar cuánto se puede alejar de tal manera que se permita un cierto nivel, bueno, un cierto no es, un nivel admisible de calidad en la alimentación eléctrica. Esto da lugar o da pie, nos permite a los ingenieros a trabajar tanto en el diseño como en la utilización de esos equipos electrónicos, y se ve en las asignaturas. Se ven asignaturas tan básicas como teoría de circuito 2, algunas ya más especializadas como alimentación de equipos informáticos, que ya es en nuestro plan de estudio es una asignatura optativa, como luego en las asignaturas ya de máster o incluso de doctorado. En las revistas especializadas, muchas de las líneas de investigación que se tiene están relacionadas con estos temas, es decir, es cómo los equipos, todo equipos electrónicos, el equipo de control, no producen
perturbaciones sobre la red y cómo esos mismos equipos, estando en la red, son inmunes y pueden trabajar sabiendo que existen esas pequeñas desviaciones de lo que es el tema teórico. Por mi parte nada más, espero simplemente haberos despertado ese gusanillo del interés por la calidad eléctrica, porque, como siempre digo, la electricidad es algo que está tan en todo lo que hacemos que a veces no la vemos, no somos conscientes de que está, y sobre todo que es un producto de una muy alta calidad y está muy controlada, porque todo este tipo de perturbaciones se conoce, se trabajan y sobre todo están perfectamente normalizadas, establecidas y limitadas. Aquí concluye este espacio que hemos dedicado a la calidad de la energía eléctrica con el catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, José Carpio, al que agradecemos estos minutos de radio.